¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Se escucha bien, además. Bueno, últimamente se me hace un poco complicado las ponencias porque ya no sé ni por qué me conocen. Hoy venimos a hablar de startups, pero es verdad que me paran por la calle. Oye, tú eres el de las pollas. Sí, sí. Oye, tu podcast, lo escucho, tu canal de YouTube. Bueno, X, ¿no? Pero lo dicho, ahora estamos trabajando públicamente desde hace poquito en un proyecto relacionado con startups y por debajo de la mesa ya sí es verdad que llevamos 9 meses dándole bastante caña a este proyecto y tengo el puntero por aquí. Así que, bueno, como decían en la introducción, vamos a hablar de la inversión en startups. Aquí pasa un poco como nos pasa con todos, ¿no? Mi padre siempre me dice, cuando te desesperas enseñándole a alguien una habilidad o enseñándole a alguien cierto conocimiento, lávate los dientes con la mano izquierda. Porque todos como que damos por hecho que lavarse los dientes es algo fácil, pero de repente coges la mano izquierda y dices, hostia, esto hay que aprenderlo también. Entonces me gustaría partir un poco desde lo básico, porque es verdad que hay cosas que puede que demos por hecho en el mundo de la inversión, muchos de nosotros, y luego pues no están tan claras desde la base. Así que me gustaría empezar explicando qué es una startup. Bien, yo creo que hay dos perspectivas de ver este tipo de inversiones, este sector del mercado. Por una parte, le pregunté a ChatGPT, que le tuve que decir sin rodeos, porque no sé ustedes, pero a mí me da el coñazo un montón. Y básicamente viene a contarnos que una startup es un modelo de negocio disruptivo que se apoya en la tecnología para poder tener un crecimiento muy explosivo, que normalmente pues requiere financiación externa para poder tener el crecimiento que se espera que tenga la startup y por lo tanto los propios inversores, ya sea un fondo, venture capital, business angel, tengan esos retornos que esperan. O sea, más que estar enfocadas a la rentabilidad, en su fase inicial están enfocadas al crecimiento, lo cual cambia mucho, ¿no? Porque luego tenemos la segunda perspectiva, que es la perspectiva de mi padre. Mi padre me dice, oye, ¿qué es eso en lo que estás invirtiendo ahora? Y digo, en startups. Y me dice, vale, pero ¿y qué es? ¿Qué tienen? Enséñame, productos. No, bueno, pues son dos chavales con mucho talento, tienen un PowerPoint y la empresa está valorada en 1.500.000 euros. Bueno, pero... ¿qué es eso? Y no tienen nada, no tienen edificios, productos, stock, no tienen nada. No. Bueno, pero por lo menos ganarán mucho dinero, ¿no? Y yo, no, papá, es que además pierden 60.000 euros al mes. Y me dice, hijo mío, tú eres gilipollas. Pero de eso se trata. Al final adquieren rondas de financiación y es dinero que van quemando y les queda un runway, les queda un tiempo de vida al ritmo en el que van quemando ese dinero y por eso necesitan esas rondas de financiación. Esto es lo que explica que negocios como Uber, hasta donde yo sé, no son ni siquiera rentables a día de hoy porque necesitan crecer y crecer y crecer y abarcar cuota de mercado para algún día, en teoría, terminar siendo rentables. Bien, vamos a ver los pros y los contras de este sector del mercado. Vamos a verlos con claridad, además. Bien, empezamos con los pros. Lo primero que diría es el rendimiento promedio. Esto no lo digo yo, a mí no me hagan caso, pero lo dice McKinsey, que en los últimos 15 años el rendimiento de este sector del mercado, del venture capital, ha superado en promedio a otros sectores del mercado mucho más conocidos, como pueden ser el sector inmobiliario o las acciones. Sin embargo, no se escucha hablar tanto de esta parte, ¿no? del venture capital. Bien, y luego podemos hablar también de, como otro pro, de rendimientos potenciales de cada uno de los proyectos por separado, de cada una de las inversiones. Aquí podrían empezar a poner logos y ya se imaginan cuáles. Pero bueno, es como poner una golosina en la pantalla si empezamos a poner logos de Meta o de Airbnb, Spotify o super unicornios. Pero está claro que estos potenciales, pues, o sea, que estos proyectos tienen mucho potencial de ofrecer unos retornos que no se ven prácticamente en casi ningún otro sector del mercado, a no ser que nos vayamos a cripto y a ciertas excepciones, ¿no? Entonces, está claro que el mercado te premia cuanto antes llegas a un proyecto, más riesgo tienes y bueno, y te premia por ello el mercado también, ¿no? Luego veremos, en los contras vamos a encontrar por qué tiene tantos retornos. Es decir, el precio que pagas por tener unos retornos tan jugosos, digamos,
es asumir estos contras. Bien, en primer lugar, es un sector que es difícil de acceder. Normalmente ha estado reservado, que por eso luego hablaré de mi proyecto, de Blast, pero normalmente ha estado reservado, o bueno, y sigue estando reservado a un círculo súper conectado de inversores, porque básicamente necesitas contactos. Si quieres invertir en startups, el primer paso es tener algo en lo que invertir. Y al final apenas existen o no existen plataformas donde podemos encontrar todos los proyectos que están buscando rondas de financiación, todas las startups. Es algo que funciona un poco por debajo de la mesa. Es así. Es decir, los decks, las oportunidades, el conocer a founders, fluye por email de forma totalmente privada, que suena un poco oscuro, un poco malicioso, el que las oportunidades pasan por debajo de la mesa, pero al final, pues antes de ayer, Jesús Monleón de Seed Rocket, fui a comer con él y me dice, oye Pedro, que el otro día estuve en este evento, conocí a estos fundadores, tienen mucho talento, la idea tiene buena pinta y además están mentorizados por un amigo mío que les invirtió como business angel y este estuvo metido en idealista al principio, a estos le va a ir bien, te paso los decks. Entonces, así es como fluyen este tipo de oportunidades realmente. Ese es el primer paso, ¿no? Tener algo en lo que invertir. Luego, tickets demasiado altos. Luego, bueno, hablaremos de lo que considero una buena estrategia de inversión en startups, pero les adelanto que es una estrategia diversificada. Es decir, se busca pues, poner 10 fichitas sobre la mesa para encontrar el outlier, que es el que te paga la fiesta, el holded, el idealista de turno, que realmente pues las 4 o 5 que se te van a quedar por el camino seguramente, porque es un mercado de mucho riesgo, pues se vean compensadas y vamos, que al final el cómputo total de todas tus operaciones sea muy rentable gracias a ese outlier bueno, si pillas 2 o 3, pues mejor todavía, ¿no? Bien, luego, los medios legales, jurídicos y administrativos. Esto no es un mercado cotizado en el que entras, compras acciones y ya está. Hay un proceso de due diligence, hay que saber interpretar, o sea, saber valorar la startup, hay que saber pues, leer, interpretar los pactos de socios, aprender sobre el modelo de negocio para interpretar el potencial, sus métricas, para coger su Excel y decir, vale, pues estos son amenazas, estos son oportunidades, aquí bien y aquí mal. Eso requiere el último punto, ¿no? Una barrera de expertise. Hay que entender en lo que estamos invirtiendo y puede ser complejo también, sobre todo cuando te llegan startups diferentes. No puedes ser un experto en todo. Te llega una startup de inteligencia artificial, otra de robótica y un SaaS, pues requiere muchas horas tener un conocimiento lo suficientemente avanzado de cada una de estas industrias como para poder tomar unas decisiones de calidad al respecto de cada inversión. Bien, esto es un poco lo que comentaba antes. Venture capital es capital de riesgo, hay riesgo involucrado. Entonces, es un juego de encontrar el outlier, un juego entre comillas, ¿no? Pero al final es importante diversificarse esperando dar en el punto adecuado. Y además que esto es una tentación que muchas veces te encuentras con founders que son unas verdaderas máquinas vendiendo. Te explican su proyecto y dan ganas, o sea, el impulso es a decir, oye, lo apuesto todo a ti porque tu idea es buenísima, creo que el mercado tiene un montón de potencial y me lo has vendido demasiado bien, tengo ganas de invertirte. Pero hay que resistir ese tipo de tentaciones y diversificarse, porque también al ver los múltiplos te lo cuentan los founders y dicen, es que esto tiene pinta, vamos a hacer A, B, C, D y en 4 años estamos facturando 100 millones. Entonces, si te lo crees lo suficiente, puede que acabes poniendo todos los huevos en la misma cesta y aquí, en este sector del mercado, es muy peligroso. Entonces, es una cuestión de diversificar. Bien. Luego, otro de los contras por los que también se paga también es la falta de liquidez. En un mercado cotizado, pues puedes comprar y vender acciones cuando quieres. Cuando entras en una ronda de financiación de una startup, para vender tu parte necesitas esperar a un evento de liquidez, a no ser que existe un mercado secundario, o bueno, que existen, pero no es tan fácil como entrar en un broker y vender acciones de Amazon de forma instantánea. Entonces, para conseguir liquidez de tu inversión, es decir, invertimos todos juntos en una ronda de una startup y nos queremos salir.
nos queremos salir. Tenemos que esperar o bien otra ronda de financiación posterior en la que, pues, por ejemplo, llegue un fondo y esté interesado en nuestra parte de la startup, en un IPO, que salgan a bolsa y por lo tanto pasan a estar en un mercado cotizado y tenemos liquidez de forma automática, o un exit, es decir, los fundadores deciden vender la empresa y por lo tanto se puede vender también nuestra parte del equity que tenemos nosotros dentro de ese proyecto. Vale, ahora vamos a ver un poco cómo funcionan las rondas de financiación, las rondas que existen. Y bueno, me voy a quedar, esto al final es infinito, series A, B, C, D, en función, ¿no? Para mí hay un debate de cuándo dejas de ser una startup, realmente. Algunas personas dicen que Microsoft sigue siendo una startup, otras que no, aquí ya depende un poco. Pero básicamente lo que me interesa a mí, o donde estamos centrados nosotros con el proyecto de Blast, que luego lo explicaré, es en rondas pre-seed, seed y serie A. Bien. Para algunos puede que ya sea algo bastante obvio, pero vamos a verlo, ¿no? Entonces, el tamaño de rondas pre-seed, seed, pues esto es desde decenas de miles hasta pocos millones de dólares. Esto depende también mucho del país, ¿eh? No es lo mismo Venture Capital en Estados Unidos que en Nicaragua. Pero bueno, nos movemos en este rango. El tipo de inversión, pues normalmente son incubadoras que te ponen algo de dinero para empezar, business angels o Friends and Family, que se dice, a veces se le añade otra F de Friends, Family and Fools. Porque al final, bueno, pues al principio pues tienes mucho riesgo, al final son chavales motivados con un PowerPoint, lo que decíamos un poco al principio, y bueno, a veces sale bien, pero a veces consiguen engañarte simplemente. Bien, las expectativas de estas rondas de inversión es básicamente pues lo natural de una etapa inicial de un proyecto. Es construir un MVP, validar la idea, entender si hay una demanda real en el mercado para ello y, bueno, en definitiva, empezar a caminar, empezar a rodar. O sea, en estas rondas todavía no es requisito tener ningún tipo de tracción, prácticamente, o tener muy poca tracción. Y luego pasamos a serie A. Aquí el tamaño varía mucho, pero ya estamos hablando de varios millones normalmente. Entramos a otro tipo de inversores, aquí ya no es tu familia, tus amigos y algún mentor. Importante de la primera o sea, de las rondas anteriores, de las de seed y pre-seed, que no lo dije, es que muchas veces se busca lo que se llama el smart money. Y yo soy muy partidario, o sea, por lo menos con este proyecto, las startups que buscamos, tratamos de que ya estén un poco avaladas por ese smart money. Es decir, que si tienen un business angel, que no sea simplemente una persona que les pone 10.000 euros y búsquense la vida, funcionen, sino que sea una persona que de alguna forma abrace el proyecto y lo mentorice un poco. Es decir, que sea un business angel de calidad, que te mentoriza, que te permite apalancarte en sus contactos, y esto normalmente es algo que ayuda mucho. Nosotros lo tenemos muy en cuenta. Nos llega una startup, vale, estás invertido ya por este angel que tiene estos contactos, que tiene esta experiencia. Es un punto muy a favor para luego nosotros entrar en una ronda posterior o para entrar en esa misma ronda con ellos, ¿no? Bien, volviendo a la serie A, solo me faltaba por explicar las expectativas, que es básicamente ahora toca demostrar. Antes tenías un PowerPoint, ahora toca demostrar que esto puede ser escalable, demostrar tracción, que vas consiguiendo clientes, que vas consiguiendo vender. En ningún momento estamos hablando de rentabilidad aquí, sino simplemente que a medida que te entre gasolina, a medida que te entre dinero de rondas de financiación, puedes utilizarlo para aumentar tu tamaño y crecer, para traccionar. Bien, luego dentro de las rondas es importante entender, aunque pueda parecer un poco obvio, que existe una dilución. Nosotros, por esto, por ejemplo, en las compañías en las que enfocamos el club, el proyecto de Blast, siempre tratamos de obtener alrededor de un 20% para que luego en las diluciones posteriores nuestro porcentaje de la compañía va bajando porque se emiten acciones nuevas, y cuando vaya bajando no queremos estar por debajo del 5% por motivos fiscales. No nos conviene. Entonces, pues siempre entramos al 20% teniendo en cuenta la dilución. Bien, ahora vamos a hablar de la valoración. Esto es probablemente
la barrera de expertise más grande que existe a la hora de invertir en este tipo de activos, de invertir en startups, porque lógicamente puede que te guste el proyecto, puede que sea invertible, que tengan sentido sus métricas, sus números, sus proyecciones a futuro, pero claro, hay que negociar una valoración con los fundadores, lo cual puede ser bastante complejo en función del proyecto, porque lo que decíamos, un PowerPoint muchas veces te lo presentan con una valoración de 1,5 millones, 1 millón, y no deja de ser un PowerPoint. Entonces, yo creo que existen dos formas de valorar una startup. Está la parte objetiva y la parte subjetiva, y me parecen igual de importantes. Luego lo veremos también con un ejemplo que a día de hoy, creo que es bastante relevante, que es el de la inteligencia artificial. Les voy a dar también un poco mi visión sobre aquellos proyectos de inteligencia artificial para que se hagan una idea de a qué me refiero. Bien, la valoración objetiva, no me considero la persona idónea para hablar de este tipo para la valoración más técnica, digamos. Nosotros en Blast tenemos un equipo de analistas que se encarga de esto y luego otras personas, en ese equipo estoy yo, nos encargamos de la subjetiva. Es decir, yo he sido emprendedor de diferentes proyectos y tengo la visión como emprendedor. Entonces, básicamente lo hemos estructurado de una forma de decir, oye, zapatero a tus zapatos. Digo, alguien que es un completo experto en analizar ratios, métricas y definir si a nivel financiero es invertible, pues mi equipo se encarga de ello y yo me encargo de la parte más desde un punto de vista de emprendedor. Bien, en cuanto a la valoración objetiva, pues la primera forma, hay muchas. La primera forma es bastante común, realmente, de decir, oye, pues si el vecino vendía tanto y levantó una ronda a esta valoración, yo que vendo tanto menos, me merezco esta valoración. Así funciona mucho. Al final, lo que vale una startup, la valoración de una startup, se le pueden dar muchas vueltas, pero es oferta y demanda. Una startup vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Tú puedes decir que vale 2 millones en tu PowerPoint, pero si nadie te da el dinero que quieres por el porcentaje que estás dispuesto a sacrificar, igual no lo vale. Entonces al final lo define el mercado. Muy famosos también los múltiplos de EBITDA cuando hay EBITDA, porque muchas veces estamos en pérdidas. De hecho, la mayoría de veces está el método Berkus, muy famoso, cash flow descontado, pero yo quiero centrarme en la parte de la que me encargo yo, perdón, que es la parte subjetiva, digamos desde la óptica de emprendedor. Vamos a ver lo que valoro. En primer lugar, y esto me parece lo más importante detrás de una startup, es capital humano. Me hacía gracia el otro día, tuve a Jesús Monleón de Seed Rocket en mi podcast y al final del podcast me di cuenta que habíamos estado hablando todo el rato de startups, pero en ningún momento hablábamos de ideas, sino que hablábamos de personas. No invierto en esa startup, invierto en esos chavales. No invierto en este proyecto, invierto en ese equipo. Entonces, el capital humano, esto es algo de lo que te das cuenta o de lo que me he dado cuenta en todos mis emprendimientos prácticamente. Y es que antes de empezar a emprender un proyecto, parece una línea recta. Siempre, todos los proyectos sobre el papel son muy sencillos, son muy ejecutables. Vamos a hacer esto, luego esto, y llegamos aquí. Lo que pasa es que cuando empiezas a andar y vas del punto A al punto B, igual ahí vas bien. Del punto B al punto C ya tienes un hándicap en el camino. Entonces, un buen capital humano, un buen equipo, sabe pivotar. Entiende dónde se encuentra con los problemas y sabe pivotar, y acaba saliendo adelante. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de inversor, prefiero un buen equipo con una idea medio buena que un equipo más bien mediocre con la idea del próximo Airbnb. ¿Por qué? Porque el capital humano de calidad, el talento, por eso en este ámbito del mercado, en la inversión en startups, se invierte tanto tiempo en conocer a los fundadores, en que te cuenten, en estar en contacto con ellos, en ver por dónde se les puede ayudar, más que en darle estrategia, una estrategia de cómo llegar al mercado o qué tienen que hacer con su proyecto. Al final son personas que están 14 horas al día pensando qué hacer con su proyecto. Bien. Lo segundo que tengo en cuenta de forma subjetiva son las barreras de entrada. Es decir, lo
difícil que sea para la competencia entrar. Cuando entramos en un entorno digital, es muy fácil, o sea, es más fácil que de una forma tradicional el que te copien. Si tú tienes una cafetería muy bonita aquí en Castellana, puede que te pongan otra al lado, pero bueno, van a tender a huir de ti. Pero si tú tienes una aplicación de éxito, es muy fácil que te la copien así. Entonces, cuantas más barreras de entrada tenga un negocio, más invertible será. Que esto es lo que pasa, luego lo veremos con la inteligencia artificial, que hay muchos proyectos, pero la inteligencia artificial avanza tan rápido que el propio avance se va comiendo los proyectos. Es como una bola de nieve que va dejando... Es decir, ChatGPT saca una nueva función y de repente cientos de startups en el planeta al día siguiente no valen nada, porque ChatGPT lo integra en sus funciones de una forma mucho más intuitiva y más sencilla. Bien. Luego el mercado. Obviamente, pues de forma subjetiva, por mucho que el Excel dé unas buenas proyecciones y parezca bueno, que todo que si continúa creciendo a ese ritmo va todo bien, de repente hay mercados que tienen más potencial que otros. Muchas startups al final, y volviendo al punto 1, el de capital humano, crean una solución, salen al mercado y se dan cuenta que ese mercado es muy pequeño y con esa misma solución acaban resolviendo otro problema en otro sector del mercado que tiene mayor potencial. Entonces, es importante. Es importante el tamaño que tiene el mercado, el potencial que tiene, lo monetizable que sea el mercado. Bien, luego esto va un poco vinculado en lo que decía anteriormente, inversores y mentorización. Es decir, de forma subjetiva, antes de invertir en un proyecto, ves quién está detrás, quién los lleva de la mano ya. Porque al final pues, es una travesía por el desierto. Muchas empresas, o sea, muchas startups no dan con la tecla y están años y años y años hasta que por fin dan con la tecla y permiten escalar, ¿no? Se habla mucho de la gráfica como un stick de hockey y muchas veces es así, van sin crecimiento hasta que dan con la tecla y de repente consiguen despegar. Y ahí es importante la mentorización. Y por último, el sex appeal de la marca. Esto es algo que tengo muy en cuenta. Yo al final nos gustan como seres humanos que las cosas sean bonitas. Entonces un equipo que tiene capacidad de hacer algo bonito consigue más atención. Y vivimos en la industria de la atención. Yo soy el perfecto ejemplo de esto. Yo me di cuenta, dije, ¿cuál es el recurso más escaso del siglo XXI? La atención de todos ustedes. ¿Dónde está la atención de todos ustedes? En las pantallitas del móvil. ¿Qué voy a hacer? Un podcast, una marca personal, voy a hacer clips en TikTok, voy a hacer clips en todas las plataformas posibles. Entonces, ¿quién gana? ¿Vicio tiene las hamburguesas más ricas? Probablemente no, pero tiene tu atención. ¿Por qué? Porque han tenido sex appeal, porque lo han hecho bonito. Nos gusta utilizar aplicaciones que sean bonitas. De esto no se habla mucho. La inversión en startups parece siempre muy técnico, pero para mí, un equipo que sepa hacer o desarrollar el proyecto con gusto, tiene mucha ventaja. A todos nos gustan, aunque tengamos un temporizador para medir los tiempos que pasamos cuando vamos a correr, nos gusta que esa aplicación sea bonita. Y las aplicaciones bonitas y las cosas bonitas y estéticas ganan. Bien, ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial, porque ahora estamos a punto de lanzar el proyecto y estamos ya en ese periodo en el que vamos viendo qué proyectos vamos a presentar dentro del club. Entonces, la inteligencia artificial es el ejemplo perfecto. Muchas veces por la parte de los analistas, los que estudian el Excel, me dicen, este proyecto de inteligencia artificial es invertible, tiene buenas métricas, tiene sentido a nivel financiero, pero luego, viéndolo desde el punto de vista de emprendedor, me pasa lo mismo con prácticamente todos. Y muy pocos proyectos de inteligencia artificial pasan mi filtro, en este caso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial últimamente se vende como un qué, cuando la inteligencia artificial tiene que ser un cómo. Muchos proyectos que te presentan te venden una inteligencia artificial que no. Yo tengo una inteligencia artificial que no. Porque al final... Por ejemplo, había una hace poco que tenía buenas métricas. Era una inteligencia artificial enfocada a ayudar despachos de abogados, que tenía toda la información de juicios, todo el histórico, las leyes, todo lo necesario para hacerle consultas de calidad. Pero claro, esto no deja de ser una interfaz bonita programada conectada a la API de OpenAI.
eso tiene una barrera de entrada, por muy buenas métricas que tengas, es muy sencillo. Nos llegan proyectos así continuamente, que es una interfaz bonita, una carcasa conectada a la máquina que mueve ChatGPT por detrás. Y entonces, oye, una inteligencia artificial que sirve de profesor de clases particulares para los niños y los padres están pagando suscripción. No me sirve, porque es demasiado fácil de copiar, porque no hay materia, no hay sustancia. Es una carcasa conectada a ChatGPT con un filtro por el camino, que es un prompt bien elaborado que dice, actúa como si fueras un profesor de tal, de cual, con estos conocimientos, no te vayas por aquí, vuelve para acá, y luego das la vuelta y regresas. Y la mayoría de proyectos que me encuentro son un qué, una inteligencia artificial qué. Y yo lo que busco es un cómo. Es decir, tienes que decirme, hemos detectado este problema en el mercado, tenemos esta solución y nuestra solución la hemos optimizado utilizando la inteligencia artificial. Eso es muy diferente. Entonces, este es el ejemplo perfecto de que la valoración objetiva, la del Excel, no siempre tienen que complementarse, porque la valoración subjetiva tampoco sirve para nada de forma aislada. Bien. Vamos a hablar de estrategias de inversión o aspectos que creo que son importantes a la hora de invertir en startups. En primer lugar, y esto va un poco en la línea así que de todo lo anterior, así que voy a ir rápido, diversificar. Como decíamos, son proyectos que tienen mucho riesgo, aunque nos los vendan bien, aunque estemos convencidos, tienen mucho riesgo. Así que es importante mantener la mente fría y diversificar, no dejarse llevar por es que tiene muy buena pinta este proyecto y si esto sale bien, esto será un 1000x. Ayer mismo estaba viendo un proyecto que digo, si esto sale bien, es una compañía de billions. Era una startup que quería convertir a los artistas, a los cantantes, en activos invertibles, como si fueran acciones, con su cotización. Es decir, tú compras Drake en el 95 y hoy pues hubieras hecho un por 10.000x. Entonces es para sustituir a las disqueras. Claro, la propuesta es buenísima, porque las disqueras al final te compro un 70% de tu carrera musical y te doy dinero para que la hagas posible. No. De esta forma, el inversor te invierte dinero para que tú desarrolles tu carrera musical y a medida que tú consigues rendimientos, sube la cotización de ese equity que yo tengo de tu carrera musical. Es convertir a los artistas en empresas, desglosarlos en acciones. Entonces, claro, digo, esto es un proyecto que a una persona le puede parecer emocionante y de repente lanzar todo el dinero de su portfolio enfocado a startups, pero hay que mantener la calma y aún así diversificar. Es un juego de encontrar ganadores. Bien, luego el horizonte temporal. Pues podemos estar hablando de un promedio de entre 3, 5 años, a veces, o sea, como decíamos, poca liquidez. Entonces, tienes que enfocar la inversión en startups a largo plazo. Al final, es un poco, pues, el riesgo se paga en rendimientos, la falta de liquidez se paga en rendimientos, o sea, en rentabilidad, y bueno, es el precio a pagar por tener la posibilidad de tener unos rendimientos tan explosivos. Obviamente, tolerancia al riesgo, al diversificar se te van a quedar startups por el camino porque es como funciona, muchas se quedan sin liquidez, sin oxígeno y mueren, cierran, es así, es un cementerio muchas veces. Unas 4 de cada 10 se podría estimar que mueren del todo. Luego, la capacidad de mentorización, esto en función de... Yo, por ejemplo, puedo mentorizarlas un poco con mi enfoque emprendedor, pero algo que sí puedo hacer en mi estrategia de inversión es apalancarlas en mi imagen. Es decir, oye, pues si yo invierto en tu aplicación, te la voy a mover en mis redes sociales, te la voy a mover en mi podcast y a lo mejor esa travesía por el desierto de conseguir los 10.000 primeros usuarios, digo, pues yo que tengo 500.000 en Instagram, por ejemplo, te subo una historia o dos y a lo mejor ya te hago llegar a esos 10.000 usuarios. Entonces, al final me llama la atención invertir en startups que yo mismo puedo apalancar y darles un buen empujón. O también a la hora de mentorizarlas. Y luego, el tener, dentro de tu estrategia de inversión está la de construir conexiones en el mercado de startups, es decir, conocer a personas, asistir a este tipo de eventos, hacer pues ese networking al final. Necesitas, dentro de tu estrategia, conseguir ese deal flow
y para ello tienes que establecer conexiones. Bien, ahora les voy a hablar de Blast, el proyecto que estamos trabajando, porque bueno, creo que entendiendo el proyecto también hay mucho aprendizaje sobre bueno, pues a lo que nos enfocamos, sobre la inversión en este mercado. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Al final, como decía al principio, pues esto ha estado reservado a un sector pequeño, un sector de inversores ultraconectados que han tenido pues, los medios económicos, el acompañamiento legal, jurídico, la capacidad financiera, por supuesto, y las conexiones, es decir, aquellos que reciben los deals. Entonces, nuestra propuesta es democratizar esto con un club de inversión. Es decir, un club de inversión en el que los participantes entran en bloque. Constituimos, luego lo veremos la parte técnica, pero básicamente puede que que pocos de los aquí presentes tengan pues los 50.000 que hacen falta para entrar en alguna ronda de inversión o que tengan los contactos, pero entre muchas personas, dentro de un club de inversión, pues sí podemos llegar a los tickets que invertimos, que es entre 500.000 y 2 millones por cada ronda de inversión. Luego veremos cómo queda conformado, ¿no? Luego, por dentro funcionamos con un servidor privado en el que los miembros son los únicos que pueden acceder, lógicamente. Entonces, traemos a los fundadores y yo mismo los entrevisto dentro del servidor privado. Es decir, todo el mundo puede atender a un live en el que los fundadores hacen el pitch a la comunidad, al club de inversión, y luego se les pueden hacer preguntas por parte de los miembros también. Bien, salen los fundadores. Luego traemos al equipo de analistas que van a explicar, o sea, lo que queremos con todo esto es romper esa barrera de expertise, de decir, oye, te vamos a dar toda la información necesaria para tomar tu decisión de inversión. Entonces vienen los analistas y explican pues, el plan financiero, sobre todo, hacen su propia interpretación. Luego yo mismo también doy mi propia lectura. Al final todos los proyectos que entran son proyectos en los que yo invierto personalmente también. Cada uno de los que se presentan al club es una inversión mía. Entonces yo he tomado previamente la decisión de invertir o no invertir, entonces también doy mis motivos. Y luego traemos por último a un experto en la materia. Es decir, si es un proyecto blockchain, traemos un experto en blockchain que dé su lectura del proyecto. Si es inteligencia artificial, pues lo mismo. Entonces, así rompemos la barrera del expertise. Luego, la barrera de los trámites, también nos encargamos nosotros de hacer de negociar una valoración, de revisar los pactos de socios, de due diligence, nos encargamos de toda esa parte. La propuesta al final de valor es que el miembro del club, su única función dentro del club sea interpretar toda la información que nosotros ponemos a su disposición y tomar su decisión de inversión, es decir, invierto o no invierto. Bien, vamos a hablar también de quiénes, porque parece un proyecto muy ambicioso para una sola persona, o es algo que sinceramente si lo hubiera afrontado yo desde el inicio, queriendo hacerlo yo de forma individual, es muy complejo, hay mucha estructura detrás. Entonces, esto lo hago, mi socio es Thomas, que es el fundador de Mero.com. Es un unicornio en Francia, es decir, está valorada en más de 1.000 millones, una persona muy talentosa, y luego hemos conformado por detrás un equipo de, pues ahora mismo son 15 personas en España, donde hay analistas, hay una parte de relaciones públicas, Amelie, que es una rockstar y se mueve por todos los eventos, conoce a todos los VCs, fondos y está siempre en contacto con la industria, y luego pues apoyo al servidor, en general, o sea, es una infraestructura bastante compleja. Luego, por encima de todo, tratamos de ser un club, por encima de esa oportunidad de inversión. Es decir, un club que se convierta en una oportunidad de networking, en debatir las oportunidades entre cada uno de los miembros, dar opiniones. El club está funcionando en Francia ya desde hace 9 meses, que yo he estado metido con ellos desde el inicio. Y bueno, allí les va muy bien, van a cerrar el 23 con 70 millones, han levantado 70 millones en total, y la verdad que es bonito cómo funciona en Francia a nivel de club, fuera de lo que son las inversiones, es decir, de los eventos, de las cenas, del networking, del ambiente que se respira dentro del club. Bien, un poco cómo funcionamos es, y ahora veremos también luego, que esto es muy interesante, la diferencia que tenemos con un fondo tradicional, por ejemplo, o con plataformas de crowdfunding, y es que nosotros constituimos un SPV, un Special Purpose Vehicle,
digamos que es como si fuera una sociedad cuya única razón de ser es invertir en un proyecto. Constituimos un SPV por cada una de las rondas de inversión en las que participamos. Entonces, cada miembro del club hace una aportación de capital a la SPV y, por lo tanto, tiene un porcentaje o una participación proporcional, lógicamente, al capital aportado dentro del SPV. Y el SPV luego es el que entra en la ronda de financiación, el que compra un porcentaje de equity de la empresa. Y lógicamente, queda un SPV separado por cada ronda de inversión para luego poder operarlo de forma individual, si se quiere, si en caso de un exit, de un IPO o lo que sea. Bien, la diferencia con un fondo de inversión es muy clara. Al final, a un fondo le entregamos la pasta, el fondo la mueve como consideren y luego nos entregan el rendimiento que hayan conseguido. Aquí, esto es un club de inversión, es muy diferente, entonces cada uno de los miembros es dueño y señor de sus propias decisiones. Es decir, estás dentro del club, se te presentan las oportunidades y le inviertes o no le inviertes, en función de la información que recibes. Bien, otra cosa que nos preguntan mucho es la diferencia con una plataforma de crowdfunding, y aquí hay varias. Primero, hombre, se dice, está feo un poco decirlo, pero se dice que normalmente llegan a las plataformas de crowdfunding aquellos proyectos que no consiguen levantar pasta de VC. Entonces, pues digamos que la calidad de los proyectos potencialmente puede ser inferior. Luego, de alguna forma, a los fundadores no les hace gracia entrar en crowdfunding porque se tienen que desnudar públicamente. Básicamente, tienen que publicar todo, sus datos, cómo funcionan por dentro, etc. Y esto, por lo general, no les hace gracia. Igual que tampoco les hace gracia tener en el cap table. El cap table al final es la distribución de equity dentro de una empresa. No les hace gracia tener a 1000 inversores o a 100 inversores diferentes dentro de su cap table que les van a estar pidiendo explicaciones, les van a enviar mails y en general a veces no tienen la preparación que hace falta, no son inversores profesionales. Entonces nosotros absorbemos esa barrera y al final los únicos que estamos en el cap table somos el club con la SPV, y también los que rompemos esa barrera de comunicación con la startup y demás somos nosotros. Bien, el challenge personal para mí actualmente, o sea, estamos llegando a mucha gente y es verdad que esto no es marketing, o sea, las plazas son limitadas a 2000 y ahora mismo tenemos, creo que son 19.000 en lista de espera aproximadamente, porque al final yo llego a mucha gente, también es... Obviamente, pues ellos tratan de apalancarse o de contar con una figura como yo, porque por mucho que construyan el motor y la infraestructura que hay detrás, necesitan llegar a X personas, ¿no? Por eso también se da el partnership conmigo en este caso. Entonces, el challenge personal ahora mismo que tenemos, o que lo tengo sobre todo yo, es que las personas que entren sepan en qué están participando. Es decir, si nos pasamos de las 2000 plazas, tenemos un problema, porque entonces perdemos la esencia, ¿no? Empezamos a sobreinvertirnos en las rondas y tenemos que coger empresas cada vez más grandes. Y aquí pierde la esencia de obtener esos rendimientos explosivos que buscamos, básicamente. O sea, cuanto más pequeña sea el proyecto, cuanto más inicial sea la fase en la que está, pues más potencial. Entonces no queremos perder esa esencia. Entonces el challenge ahora mismo es que entren al club personas que entienden lo que están haciendo. Es decir, no me interesa que entre un montón de miembros al club y luego estén diciendo, no, es que pensé que iba a poder sacar mi dinero, es que no sabía que había tanto riesgo. Pues es una inversión a largo plazo, es poco líquida, tiene mucho potencial, sí, y eso implica que también se queda mucho por el camino. Y como también no está un poco mi imagen personal vinculada al proyecto, pues lo que quiero es que se entienda bien el concepto. Vale, para los interesados tienen aquí la lista de espera con el QR y tiempo, si nos queda tiempo de preguntas, ¿sí? ¿Algunas preguntillas? 5 minutos. Bien, pues si hay alguna pregunta en general, me pueden preguntar sobre lo que sea, emprendimiento, marca personal, sobre Blast, cualquier cosa. Sí. Me gustaría que explicaras un poco, si puede ser, el tema de la pollería. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Bien. Bien, la historia es rápida. Tenía una heladería en el centro de Madrid y claro, yo venía de vivir primero soy de Tenerife y luego venía de vivir en Los Ángeles. Entonces, yo soy una persona muy impulsiva, tiré una moneda al aire, Madrid o Barcelona, Madrid, vine a Madrid, monté la heladería y de repente se acerca el invierno. Claro, Tenerife, Los Ángeles, la gente come helado todo el año.
Y de repente en Madrid, hombre, se acercaba el invierno. Ahora con el cambio climático vamos mejor, pero vamos, decía, es que aquí vamos a estar en enero a menos 27 grados. Necesito algo innovador relacionado con crepes, palomitas, gofres, algo enfocado al invierno. Y claro, eran unos helados muy enfocados a que vinieran las niñas, le sacaran... Pues, así empieza la heladería, ¿no? Yo veo, al inicio de las redes sociales, veo un fenómeno social que digo... Tenía yo 18, 19 años y digo, joder, es que las niñas de mi edad van a los lugares de comida a sacarle fotos a la comida porque es bonita. Entonces hice unos helados con algodón de azúcar, algo muy visual. Salimos en Vogue, en Elle, en revistas, era como un complemento de moda casi. Y digo, necesito algo así diferente, pero enfocado al invierno, para no parar aquí la heladería o sea, que se me pare la temporada de invierno. Y en algún momento... yo no sabía ni lo que era el orgullo gay aquí en Madrid y de repente vi esto. Yo pensé que era un carnaval ahí en la plaza de Chueca y de repente vi Madrid inundado. Y le dije por un momento a un empleado que tenía allí, imagínate hacer gofres con forma de polla. Y se me quedó la idea en el subconsciente. Un día tuve que ir a una reunión ahí en Chueca con un proveedor. Y vi un local de 14 metros cuadrados y dije, es que esto, lo consumas o no lo consumas, vas a hablar de ello, esto va a ser viral, todo el mundo lo va a compartir, va a sacar fotos. Dije, mira, vamos a hacer un MVP, no tenía ni rótulo por fuera, al final un mostrador, una gofrera, un local de 600 euros de alquiler al mes en un callejón. Dije, vamos a hacer una prueba y al segundo día era totalmente viral, colas de 3 horas de cola para consumir y ahí empezamos a abrir tiendas, franquiciamos el negocio, franquicias y red propia y nada, y crecimos mucho. Otra pregunta. Vale, gracias. Igual es una pregunta tonta, pero me genera curiosidad también cómo conseguiste la gofrera con forma de pene o de polla. O sea, ¿cómo hablaste con alguna empresa que te lo hace o cómo...? ¿Me estás intentando preguntar de quién es el molde? Sí, hablé con una empresa y bueno, y me mandaron una pasta de estas que muerdes cuando vas al dentista y me hice el molde y ya está. Eso dicen las malas lenguas. Después hay otra versión que dice que hicimos un 3D por ordenador y lo mandamos a producir a una empresa que hacía planchas a medida. Sí, sí. Bien. Sí. La última pregunta. Vale. Yo tengo curiosidad, todas las startups de Blast vas a estar tú ya invertido, ¿no? Sí, todas. Entonces, ¿no hay cierto incentivo a que tu equipo de analistas sobrevalore la startup? Porque tú ya estás invertido, ¿no? No. Entonces... Yo entro, o sea, en el SPV estoy yo dentro. Es decir, vale. yo... O sea, entras a la vez que el resto de gente. Yo no estoy invertido, yo he tomado la decisión de invertir. Es decir, yo voy dentro de cuando montábamos los quesitos, yo estoy dentro de ese SPV que va a comprar un porcentaje. Vale, entonces entras a la misma valoración que el resto en la de misma gente. ronda, exacto. Vale, o sea, está la decisión tomada, sí, justo. Vale, luego otra cosa así, bueno, ¿qué número de startups se puede pensar que va a haber? A ver, estimamos unas 20 oportunidades anuales, es decir, una cada 2 semanas aproximadamente. Tomando como referencia a Francia, van a cerrar 2023 con 25. Esperaban unas 20 también, pero eso, una cada 2 semanas aproximadamente es la idea. Vale. Bueno. Hay diferentes tipos de membresías, entonces hay un límite por arriba de 300.000 euros al año y luego la membresía, la mínima, a ver, no hay un límite por debajo, pero lo lógico es que si tú pagas la membresía para acceder al club, bueno, pues que aproveches la capacidad que te permite. Y la primera, o sea, la más básica te permite hasta 10.000 euros al año. O sea, desde 10.000 hasta, bueno, a ver, por poder en teoría desde 1.000, pero si pagas una membresía para no invertir es una operación poco rentable. Realmente, a no ser que te interese estar dentro del club, venir a la gala anual, conocer X, no sé, hay diferentes beneficios fuera de lo que es la inversión, pero eso, podríamos decir entre 10.000 y 300.000 es la idea. Bien.